vamos a empezar con relaciones, ¿sí? Bueno, pero antes vamos a repasar un poco lo que significa un par ordenado y lo que significa un producto cartesiano, ¿sí? El par ordenado, muy probablemente ustedes ya sepan de qué se trata, ¿no? O sea, un par ordenado es un conjunto cuyos elementos son, en este caso, A y B, ¿sí? Y en donde el orden importa, ¿sí? O sea, ustedes siempre trabajan con puntos, por ejemplo, en el plano, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 1, 2, el 1, 2 es un par ordenado, ¿sí? En el plano. Pero el 1, 2 es distinto del punto 2, 1. ¿Sí? O sea, son cosas distintas. Por eso se dice ordenado. ¿Sí? Porque no es lo mismo 1, 2 que 2, 1. Entonces, bueno, eso es par ordenado que más o menos ustedes supongo que ya eh, habrán manejado, ¿no? Bueno, producto cartesiano, veamos ahora. El producto cartesiano siempre habla de dos conjuntos. O sea, relaciona dos conjuntos. Por ejemplo, tengo un conjunto A en donde vamos a ponerle elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, por ejemplo, ¿no? Y otro conjunto, necesito otro conjunto porque si no, no puedo hacer un producto cartesiano, de, por ejemplo, números no, letras A, B y C. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano, que se escribe así, A por B, lo que va a tener son todos los pares ordenados cuya primer componente pertenece al conjunto A y segunda componente al conjunto B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, un par ordenado podría ser el que se forma siempre que recuerden el primer elemento tiene que pertenecer al primer conjunto. Supongamos, podemos el 1A. Eso es un par ordenado. Tomé el primero del primer conjunto y el segundo del segundo conjunto. Otro par ordenado podría ser 1B, ¿sí? O sea, este de acá. Otro par ordenado podría ser 1C, ¿sí? Sería ese de ahí. Después tendría que comenzar con 2A, después 2B, después 2C. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Después ya tendría que arrancar con el 3. Vamos a escribirlos todos, total no son tantos. 3A, después 3B, después 3C y finalmente los que empiecen con 4, ¿no? 4A, 4B y finalmente 4C. ¿Sí? Pero producto cartesiano quiere decir todos los pares ordenados que se puedan formar, no algunos. ¿Sí? Producto cartesiano siempre cubre absolutamente todo. Todos los posibles pares que se puedan formar con elementos del primer conjunto con el segundo conjunto, ¿sí? El 1A, el 1B, el 1C, el 2A, el 2B, el 2C, después lo mismo con el 3 y con el 4, pero tienen que estar todos. Cuando están todos es el producto cartesiano entre A y B. Cuando yo diga el producto cartesiano entre el conjunto A y B, será que estoy diciendo todos estos pares ordenados, absolutamente todos los que se pueden formar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño croquis. En donde acá voy a poner los elementos del conjunto A y acá voy a poner los elementos del conjunto B.
Entonces, en el conjunto A tenía el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y en el conjunto B tengo las letras A, B y C. A, B y C. Bueno, entonces, el producto cartesiano van a ser este par ordenado, este par ordenado, que sería el 1A, este otro par ordenado, el 1B, el 1C, el 2A, el 2B, el 2C, el 3A, el 3B, el 3C, el 4A, 4B y 4C. Bueno, todos esos pares ordenados es la representación de mi producto cartesiano. ¿Sí? En este caso son puntos. ¿Sí? Son todos estos puntitos naranja. Pero, bien podría yo decir, por ejemplo, en este caso entonces el producto cartesiano son puntos del plano, ¿no? Puntos del plano. Pero si yo tendría, por ejemplo, mi conjunto A son los reales comprendidos entre el 1 y el 5, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y mi conjunto B son los comprendidos entre el 2, vamos a suponer que está ahí, y el 3. ¿Sí? Todos los números entre el 1 y el 5 tengo infinitos números, ¿no? O sea, acá yo no voy a tener todos esos números, ¿sí? Y entre el 2 y el 3 también, pertenecientes a reales. Entonces, mi producto cartesiano, para este ejemplo, a ver, esperen si lo puedo hacer un poquito más prolijo. Mi producto cartesiano será toda esta región del plano. Porque recuerden, producto cartesiano, ¿qué dijimos que era? Eran todos los posibles pares ordenados que se pueden formar con un elemento del primero y un elemento del segundo, ¿no? Y en ese orden, o sea, par ordenado. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, por acá estará ese punto de ahí, por ejemplo, y será el par ordenado, qué sé yo, 2 y 5 medios, ¿no? Ahí, ese puntito. Está dentro de la parte esa. También podría ser 2,1, 2, 4, qué sé yo. O sea, acá los números son infinitos, ¿sí? Entonces acá tengo infinitos puntos por donde yo quiera y mi producto cartesiano, recuerden que son todos. Entonces, cuando yo tengo conjuntos densos acá, se me van a formar regiones. Y cuando yo tenga conjuntos discretos, o sea que van saltando, que yo tengo un punto, después tengo otro, va dando saltitos, voy a tener en ese caso como una grilla, como una cuadrícula, ¿sí? Entonces, producto cartesiano, vamos a repetirlo una vez más, es todos los pares ordenados que se puedan formar con un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Y entonces podrían ser que sea como una grilla, o sea, como una grilla de puntos, o podría ser que sean regiones, ¿sí? Podría ser... ¿Qué pasó? Podrían ser regiones del plano. Otra vez. Bueno. ¿Se entendió más o menos? Bueno, hasta acá entonces un repaso de lo que es par ordenado y producto cartesiano.
Bueno, entonces comencemos con lo que es relaciones. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que tengan a mano el libro, ¿sí? Porque la idea sería de que yo vaya leyendo, así ustedes también pueden ir leyendo conmigo y vamos desmenuzando todos los conceptos que expresa el libro, ¿sí? Entonces, arranca, ¿no? Capítulo 3, relaciones. Bueno, lo primero que hay es una breve introducción, ¿sí? La pasamos un poco por alto. Y después, lo interesante, digamos, está en el punto 3.2, que dice relaciones binarias. ¿Por qué relaciones binarias? Algo binario viene de algo que consta de dos cosas, ¿sí? O sea, viene de dos. Entonces, ¿por qué se dice relación binaria? Y porque está relacionando un elemento con otro elemento, ¿sí? Uno a uno lo va relacionando. No es que relaciona 3 elementos con 5 elementos, sino que la relación es binaria, uno con otro, ¿sí? Bueno, de ahí viene binario. Entonces, esta partecita la voy a leer un poquito más continua y después vamos a ir frenando de a poquito como para ir entendiendo. Dice, sea A y B dos conjuntos, ¿no? Que podrían ser los del el ejemplo de recién. El conjunto A podría ser 1, 2, 3, 4 y el conjunto B podría ser A, B y C. Y P de X y una propiedad. P de X y, ¿qué significa? Ahí significa que es una propiedad que está relacionando a X con una Y, ¿sí? ¿Y por qué le pone P de X? Porque le dice propiedad, ¿sí? Entonces, una propiedad relativa a los elementos de X que pertenecen a A, o sea, el primer conjunto, e Y que pertenece a B, o sea, al segundo conjunto. En ese orden, claro, porque es un par ordenado, ¿sí? O sea, la primer componente será un elemento, por ejemplo, X, que tiene que pertenecer al conjunto A, al primero, y un elemento, por ejemplo, Y, que pertenece al conjunto B. Dice, esto sugiere naturalmente la consideración del producto cartesiano A por B. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo tenía mi conjunto A en el ejemplo anterior y mi conjunto B, que eran números y letras, y el producto cartesiano, ¿quién era? Y eran todos los posibles pares ordenados, ¿sí? En donde la primer componente pertenezca al conjunto A y la segunda al conjunto B. Entonces, claro, por eso es que expliqué primero producto cartesiano. Dice, repito, esto sugiere naturalmente la consideración del producto cartesiano A por B y la determinación de los pares ordenados AB para los cuales P de AB es una proposición verdadera. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, no? Dice, y la determinación de los pares ordenados AB, en donde A será un elemento del conjunto A mayúscula y B minúscula será un elemento del conjunto B mayúscula, ¿sí? O sea, lo mismo que antes. Para el caso anterior, yo tenía el 1A, el 1B, el 1C, después tenía el 2A, el 2B, o sea, esos son los pares ordenados. Pero no dice todos los pares ordenados, porque si fueran todos sería el producto cartesiano. Acá dice para los cuales, o sea, no está hablando de todos, sino para algunos, para los cuales P de AB, P que era una propiedad que relacionaba al elemento A con el elemento B. Entonces, cuando esta propiedad AB es una proposición verdadera, o sea, cuando se da esa propiedad, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más y después con ejemplos seguramente va a quedar muchísimo más claro. Dice, de este modo queda definido un subconjunto R de relación, un subconjunto R, o sea, una relación. Lo voy a escribir porque yo lo estoy leyendo. R incluido en A por B, ¿sí? Llamado relación. Entonces, ¿qué significa? R, relación. Este simbolito de acá significa incluido en conjuntos.
¿sí? Incluido en el producto cartesiano de A por B. O sea, que R es un subconjunto de esos pares ordenados, de esos todos los pares ordenados que yo tenía. ¿Se acuerdan que mi A por B, para el caso anterior, ¿no? Era 1A, 1B, 1C, piripi, 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 4B, 4C. Todo el producto cartesiano eran absolutamente todos los pares ordenados, ¿sí? Y acá me dice que R es un subconjunto, o sea, es un subconjunto que está incluido en estos. Entonces, un subconjunto podría ser, no sé, estos tres. Y yo voy a decir que R es solamente esos tres pares ordenados, ¿sí? No es que necesariamente tienen que ser así. Yo podría decir que mi R son estos dos nomás. No es que tienen que estar juntos. O podría ser el primero y el último. O podría ser los que ustedes quieran, ¿sí? Pero digamos, R va a tener que estar incluido dentro del producto cartesiano A por B. O sea, dentro de todos esos pares ordenados, ¿sí? Bueno. Igual vamos a ir siguiendo, vamos a seguir leyendo un poquito, así vamos. Y después con los ejemplos se va a ir entendiendo mucho más. Bueno, sigamos. Dice, para fijar ideas, consideremos el conjunto A formado por las personas A, B, C y D. Bueno, entonces vamos a escribirlo. Mi conjunto A van a ser las personas... Qué feo, ¿no? Personas A, persona B, persona C y D. Podríamos ponerle nombre, Juan, María, Pedro, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle A, B, C y D. Y el conjunto B, mi conjunto B, ¿quién es? A ver, dice, cuyos elementos son las posibles notas semanales obtenidas en una asignatura. O sea, las notas. Y dice que son los números del 1 al 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Correspondientes a insuficiente, aprobado, bueno, distinguido y sobresaliente. ¿Sí? O sea, bueno, son notas. Estos de acá son personas. A, una que se llama A, otra que se llama B, otra que se llama C y otra que se llama D. Y estas son las posibles notas. Las posibles notas que se saque cada uno. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más. Ahí me describe los conjuntos, que es esto que tengo acá ya anotado, y dice, los elementos de A quedan vinculados con los elementos de B mediante la propiedad, y ahí me nombra la propiedad. Está definida por X obtuvo la nota I. Esta es mi propiedad, pero cariñosamente relación. ¿Sí? Es algo que me relaciona elementos de este conjunto con elementos de este otro conjunto. ¿Sí? O sea, vamos a seguir leyendo un poquitito más. Dice, supongamos que la situación al cabo de una semana queda especificada mediante el siguiente diagrama. Diagrama de Venn, ¿no? Esto es un diagrama de Venn. Tengo mi conjunto A y mi conjunto B. Mi conjunto A eran las personas. 4 personas. Y del otro lado, 5 notas.
Entonces, por acá tengo A, por acá tengo B, por acá tengo C, por acá tengo D. Y por acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y ahí en el libro tenemos que el A va al 2, el A va al 4, el B va al 4, el C no va a ningún lado y el D va al 5. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Dice que A se sacó un 2 esta semana, ¿no? Y además, un 2 pero que equivale a, no me acuerdo, a suficiente, aprobado, bueno, eso. El B se sacó un 4 y el D se sacó un 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que la propiedad es cuando se cumple, cuando P de X y es verdadero, o sea, cuando existe la relación, cuando realmente el A se sacó un 2, cuando realmente el A se sacó un 4. El par ordenado A3 no es verdadero, ¿sí? Porque no está conectado el A con la nota 3. Entonces, P de X y, X es libre, Y es libre, pero A3 no es verdadero. Por eso dice cuando P de X y sea una proposición verdadera, o sea, cuando esté realmente esa flecha, o esa relación, mejor dicho, entre un elemento del primero con un elemento del segundo. Mi par ordenado acá, mi producto cartesiano, ¿quiénes serían? Y sería A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5. Todos esos serían mi producto cartesiano. Pero mi relación es un subconjunto de ese producto cartesiano. ¿Quiénes serían mi relación? Y sería A2, A4, B4 y D5. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo por acá. Me parece que va a quedar medio apretadito. Mi relación, para este caso, es mi par ordenado A2, mi par ordenado A4, mi par ordenado B4 y mi par ordenado D5. ¿Sí? Y si se fijan, eso de ahí es un subconjunto de producto cartesiano. ¿Sí? Porque mi producto cartesiano eran todas las posibles pares ordenados con un elemento del primero y un elemento del segundo. Bueno, sigamos leyendo. Después del diagrama de Venn en el libro, tenemos esta relación entre A y B, está caracterizada por el conjunto de pares ordenados R, que es lo que escribimos acá. Bueno, dice, como C no tiene ningún correspondiente en B, consideramos que no ha sido calificado en la semana. ¿Sí? O sea, y escribe algo. Vamos a escribir eso que escribí ahí para tenerlo acá también en la pantalla. XY pertenece a la relación si y solo si la propiedad de XY es verdadera. O sea, lo que está diciendo es mencionar quién es la relación. O sea, mi XY va a pertenecer a la relación si y solo si la propiedad X obtuvo la nota Y es verdadera. O sea, si A realmente tuvo una nota 2,
Y bueno, va a pertenecer a la relación porque la propiedad X obtuvo la nota Y es verdadera. Por ejemplo, por eso decía, no sé, B1. Vamos a ver, pertenece a la relación, vamos a escribir, pertenece a la relación, si, solo si, P de XY, o sea, P1 es verdadera. Pero ¿qué pasa? La propiedad B con 1, o sea, el par ordenado B1, no es verdadero, porque XB no obtuvo la nota 1, ¿sí? Entonces, esto no es verdadero, esto es falso. Entonces, como es un sí, solo sí, de este lado también tendrá que ser falso. Entonces, si es falso, no va a pertenecer a la relación, ¿sí? Bueno, no los quiero marear tanto, ¿sí? Pero repasando un poquitito. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano, en donde se establece una propiedad y se define que va a pertenecer a la relación, como dice acá, si solo si esa propiedad es verdadera. Entonces, ahí está la definición de lo que es una relación. Y dice, ¿no? Que está en el libro, ¿no? R es una relación entre A y B si y solo si R está incluido en el producto cartesiano A por B. ¿Sí? Y después dice, para indicar que un par ordenado AB pertenece a la relación, suele escribirse A RB, o sea, A relacionado con B, o también dice lo que equivale a AB pertenece a la relación. O sea, yo lo puedo escribir tanto de esta manera para indicar que A está relacionado con B, o también lo puedo escribir y decir que el par ordenado AB pertenece a la relación. Es lo mismo, es simplemente dos formas de escribirlo de manera distinta, ¿sí? Ahora vamos a empezar con representación de relaciones. Representación gráfica, digamos, ¿sí? O sea, nos estamos refiriendo de los gráficos. Bueno, acá lo que tenemos es un ejemplo de una relación, ¿sí? Esta relación R, que es esta de acá, está definida, está incluida en el producto cartesiano de A por B. ¿Qué era el producto cartesiano? El producto cartesiano eran todos los pares que estaban con la primer componente en el conjunto A y la segunda componente en el conjunto B. O sea, el producto cartesiano sería A con 1, A con 2, A con 3, A con 4, A con 5, después B con 1, B con 2, B con... Todos con todos. C con 1, C con... Después D con 1, D... Todos con todos. Tienen que estar todos. El producto cartesiano A por B son todos los pares ordenados, ¿sí? Que se puedan formar con el primer elemento de conjunto A y con el segundo elemento de conjunto B. Bueno, entonces si se fijan, A2 está dentro del producto cartesiano de A por B, ¿sí? Porque es justamente una de las posibilidades que tiene. Después, A con 4 también está dentro del producto cartesiano. O sea, esta relación está incluida en todos los pares ordenados que se pueden formar, ¿no? Entonces siempre, producto cartesiano, recuerden que son todos con todos. Y la relación que se define siempre como un subconjunto de ese producto cartesiano. Entonces, de todos los posibles pares ordenados que hay, nosotros solamente para este ejemplo nos quedamos con estos 4. Nada más que esos 4. Entonces, hay varios tipos de representaciones, ¿sí? La primera es mediante un diagrama de Venn, ¿sí? O sea, ¿qué es un diagrama de Venn? Es esto de acá, ¿no? O sea, dibujarlo como dos conjuntos y después establecer cuál es esa relación usando flechas, ¿sí? Entonces yo tengo A con el 2. Bueno, entonces A con el 2. Después A con el 4. Bueno, A con el 4. Después B con el 4. Bueno, B con el 4. Y después D con el 5.
D con el 5. ¿Sí? Entonces, esta de las flechas, digamos, están representando a lo que es la relación. ¿Sí? Y fíjense que hay cierta semejanza, ¿no? Relaciones con funciones, ¿no? Porque pareciera como que es algo muy parecido, ¿no? Y lo es, nada más que en relaciones, fíjense, el elemento A, que pertenece, digamos, a lo que sería el dominio, le corresponden dos imágenes distintas, ¿no? O sea, del A va hacia el 2 y del A va hacia el 4. Eso en una función no se puede, ¿no? O sea, a cada elemento del dominio le corresponde un único valor de la imagen, ¿sí? No le puedo asignar a un elemento del dominio dos imágenes distintas, sino que la imagen es única. Entonces, funciones, digamos, es como una relación, pero con alguna limitante más. En las relaciones no establezco ningún límite, digamos, ¿sí? Yo puedo mandar la A con el 1, la A con el 2, la A con el 3, la A con el 4, puedo hacer lo que quiera, digamos, ¿sí? Recuerden que para el ejemplo del libro decía que A, B, C, D, A, B, C y D eran personas y 1, 2, 3, 4, 5 eran calificaciones. Entonces, una misma persona se puede sacar varias calificaciones, ¿sí? Según cuántas veces lo evalúen. Bueno, entonces, para este ejemplo se puede usar una de las representaciones, que es esta de acá, que se llama diagrama de Venn. Otra manera de representar una relación es mediante un gráfico cartesiano, ¿sí? O sea, yo acá tengo en horizontal, en mi eje, digamos, horizontal, por lo general representamos al conjunto A y en el eje vertical, por lo general representamos al conjunto B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo grafico mi relación? Bueno, acá yo tengo el punto A2. ¿Sí? Entonces, A2 va a ser este puntito. Después tengo A4, ¿no? Estará por acá. Después tengo B4. B4, este de acá. Y después tengo D5. D5. ¿Sí? Entonces, mi gráfico va a ser este de acá. ¿Sí? Esos puntos van a representar a lo que es mi relación. ¿Sí? Y si yo quisiera marcar mi producto cartesiano, eso de ahí es mi producto cartesiano. ¿Por qué? Porque en cada puntito yo tengo todas las posibles combinaciones que hay entre un elemento del conjunto A con otro elemento del conjunto B. O sea, yo acá tengo mi A1, ¿sí? Acá tengo mi B1, mi C1, mi D1, mi A2, tengo todos, ¿sí? Entonces la grilla sería mi producto cartesiano A por B, o sea, todas las combinaciones. Y mi R son solamente los puntos que a mí me indicaban, ¿sí? Esos de ahí. Y siempre esto va a ser un subconjunto del producto cartesiano. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la representación mediante un gráfico cartesiano. Y la tercera manera de representar una relación es utilizando una matriz, ¿sí? En donde como columna yo voy a colocar mis elementos del conjunto A, ¿sí? En este caso A, B, C y D. Y como fila voy a indicar los elementos del conjunto B, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces, yo acá tengo que ir completando toda la grilla, digamos, indicando si los elementos, si el par ordenado existe o no existe. Entonces, el par ordenado A con 1, ¿existe? No, yo el primer par ordenado que tengo es el A2. Entonces, como no existe, cuando no existan voy a poner 0. Después, el par ordenado A2, ¿existe? Sí, está acá. Entonces, cuando exista voy a poner un 1.
Después, ¿el par ordenado A3 existe? No, no está. ¿El par ordenado A4 existe? Sí, está acá, un 1. ¿El A5 existe? No, bueno, 0. ¿El B1 está? No. ¿El B2 está? No. ¿El B3 está? No. ¿El B4 está? Sí, está acá, 1. ¿El B5 está? No. El C, no hay ninguno con C. Entonces, todo 0. Y el D solamente está acá y con el 5, o sea, acá iría un 1. Y en el resto, 0. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de una representación de una relación mediante una matriz. Continuamos con dominio, imagen y relación inversa. ¿Sí? Y voy a dejar acá mi ejemplo de relación con mi diagrama de Venn, ¿sí? Que resulta útil para poder ir interpretando, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, si tienen el libro a mano, voy a ir leyendo un poquitito del libro como para ir entendiendo bien qué es dominio, qué es imagen y qué es relación inversa. En el libro dice, consideremos R una relación entre los conjuntos A y B. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Lo define de forma general, ¿no? Pero bueno, acá aprovechamos un ejemplo. Dice, si X y pertenece a la relación, diremos que Y es una imagen de X a través de R y que X es un antecedente o preimagen de Y por R. ¿Sí? Y después escribe la definición. Dice, dominio de R, o sea, de la relación, es la totalidad de los elementos de A. ¿Quiénes son los elementos de A? Estos de acá. Que admiten imagen en B. ¿Quiénes son los elementos de B? Estos de acá. O sea, los elementos de A que admiten una imagen. Por ejemplo, A. ¿Tiene alguna imagen? Sí, tiene A2 y tiene A4. Nada más. B. ¿Admite alguna imagen? Sí, A4. C. ¿Admite alguna imagen? Y en este caso no. ¿Sí? Porque C no va ni con el 1, ni con el 2, ni con el 3, ni con el 4, ni con el 5. Entonces C no va a pertenecer al dominio de la relación. ¿Y D admite alguna imagen? Sí, 5 solamente. Bueno, entonces, ahí escribe dominio de la relación son los X pertenecientes a A, o sea, los elementos. Cuando yo digo X, digo en forma general, o sea, cualquier elemento que esté en el conjunto A. ¿Sí? Cualquier elemento que pertenezca al conjunto A. Bueno, son los X pertenecientes a tales que la barra se lee tal que, ¿sí? Bueno, tales que el par ordenado XY pertenece a la relación. O sea, bueno, y cierra la llave. Entonces, son los elementos que pertenezcan a A tales que X e Y están relacionados, o sea que el par XY pertenece a la relación. Supongamos acá, este XY, que sería A con 2, pertenece a la relación. Entonces, A pertenece al dominio. Este otro par ordenado también pertenece a la relación. Entonces, son los X pertenecientes a A, también pertenece al dominio, ¿sí? Estos de acá. Bueno, B pertenece al dominio, D pertenece al dominio, ¿sí? Es sencillo de ver cuando tenemos un diagrama de Venn, que es el que tenemos acá. Entonces, mi dominio para este ejemplo, ¿quiénes son? Y el elemento A
el elemento B, el elemento C no, porque no existe C con el 1, C con el 2, C con el 3, C con el 4, C con el 5, ¿sí? O sea, este par ordenado no pertenece a la relación, o sea, tiene que pertenecer a la relación. Y C no está relacionado con ninguno, entonces C no pertenece al dominio. Y bueno, y finalmente D. ¿Sí? Bueno, entonces, para este ejemplo, este sería el dominio de la relación. Imagen de R. La imagen de R es el conjunto de los elementos de B, estos de acá, que admiten un antecedente. ¿Quiénes son los antecedentes? Los que están en el conjunto A. ¿Sí? O sea, 2 ¿tiene algún antecedente? Sí, A. Por ejemplo, 1 ¿tiene algún antecedente? A no, B no, C no, D no. ¿Por qué? Porque no le llega ninguna flecha, digamos. O sea, no es que viene de algún lado, ¿sí? Entonces no tiene un antecedente en el conjunto A. Entonces, los elementos de B que tengan un antecedente en A, esos van a ser la imagen de la relación. Entonces, de forma formal, son los I que pertenezcan a B, tales que el par ordenado XY pertenezca a la relación. ¿Sí? Esta es la misma condición, o sea, cuando yo estoy pidiendo que XY pertenezca a la relación, estoy pidiendo que sea o bien esta flecha, o bien esta flecha, o bien esta flecha, o bien esta flecha. ¿Sí? O sea, o A con 2, o A con 4, o B con 4, o D con 5. ¿Sí? Entonces, perdón, Entonces, ¿quién es mi imagen? Bueno, mi imagen serán todos los elementos a donde le llega alguna flecha, ¿sí? En donde tengo mi par ordenado X con Y, ¿sí? Entonces, el 1 no pertenece a la imagen, ¿sí? Porque no tengo ningún par ordenado en la relación que termine con 1. ¿Por qué? Porque todos terminan con 2, con 4 y con 5. Entonces, ¿mi imagen quién va a ser? Y 2, 4, bueno, 4 ya lo dije, y 5. Nada más que no lo coloco 2 veces. Entonces, mi imagen será el 2, el 3 no, el 4 y finalmente el 5. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, la imagen de la relación son ese conjunto de ahí. Relación inversa. ¿Sí? La relación inversa de R de la relación es el subconjunto de producto cartesiano B por A definido, y lo vamos a definir, R a la menos 1, cuando yo escribo una relación y le coloco el índice a la menos 1, significa la relación inversa. ¿Sí? Son los IX. ¿Por qué puse IX y no XY? Porque justamente la relación inversa arranca con un elemento de Y y termina con un elemento de X. ¿Sí? Tal es que el par ordenado XY pertenezca a la relación. O sea, en todas las definiciones, mi par ordenado XY tiene que existir, tiene que pertenecer a la relación, ¿sí? Pero yo lo que tengo que hacer es simplemente darlo vuelta, digamos, de alguna manera. Entonces, para mi ejemplo, mi relación a la menos 1 sería ¿quién? Bueno, acá tengo el par A2, pero yo lo tengo que escribir al revés, ¿sí? Entonces, mi primer par ordenado de la relación
va a ser 2A. ¿Sí? Invertí el primer par ordenado. El segundo par, ¿quién es? A4. A4 pertenece a la relación. Bueno, entonces lo invierto. 4 con A. Perfecto. B4. Bueno, lo invierto. 4B. Y por último, D5 pertenece a la relación, entonces 5D va a pertenecer a la relación inversa. Bueno, si hacemos la representación gráfica de la relación inversa utilizando un gráfico cartesiano, tenemos esto de acá, ¿no? Fíjense que ahora los elementos que tenemos horizontalmente no son los del conjunto A, sino que son los del conjunto B. Y los elementos que tenemos de forma vertical no son los del conjunto B, sino que son los del conjunto A. ¿Sí? Lo dimos vuelta. ¿Por qué? Porque mi producto cartesiano, o sea, todas mis posibles combinaciones, no es más A por B, sino que ahora es B por A. ¿Sí? Y mi relación inversa está definida por los puntos que escribimos. ¿Sí? Era el 2 con el A, era el 4 con el A, era el 4 con el B y el D con el 5. ¿Sí? Entonces, mi relación van a ser estos puntos de acá. Mi relación, pero la inversa de la relación. Mi relación a la menos 1. ¿Sí? Composición de relaciones. ¿Sí? A partir de dos relaciones, digamos, se puede establecer una composición de relaciones. ¿Sí? Entonces, sea R una relación incluida en el producto cartesiano A por B. Y S una relación incluida en el producto cartesiano B por C. ¿Sí? O sea, R está incluida en el A por B y S está incluida en el B por C. ¿Sí? Tienen en común a B. ¿Sí? Bueno, sean esas dos relaciones, es posible definir una relación entre A por C, o sea, entre este conjunto y el conjunto C, que se llama composición, ¿sí? Entre R y S, y se define como S compuesta con R. Este simbolito es un globito, es un circulito, se usa para composición, ¿sí? Para componer. Entonces se usa también tanto en relaciones como en funciones. Entonces, ¿quién es la composición? Son los pares ordenados X, Z. ¿Por qué? Porque esto va de X, después pasa a Y y después de Y pasa a Z. ¿Sí? Tal es que existe, cuando uno escribe esto de acá, se lee existe. Cuando uno escribe esto así, se lee no existe. Cuando uno escribe esto así, significa existe un único. Entonces, existe un I pertenecientes al conjunto B y X, Y
pertenece a la relación R y Z pertenece a la relación S. ¿Sí? Vamos a verlo un poquitito. Vamos a suponer un ejemplo. Y utilizo el ejemplo que está en el libro, ¿sí? A tiene a los elementos -1, 0 y 1. B tiene a los elementos 1 y 3. Y C tiene a los elementos 3 medios, 5 medios y 0. ¿Sí? ¿Y quién es R? R está incluida en el producto cartesiano A por B y está definida como la imagen de X es su cuadrado. Bueno, discúlpenme un poquito, es su cuadrado. O sea, bueno, voy a escribir primero S y después explicamos las dos. S está incluida en el producto cartesiano B por C y está definida por el correspondiente de I es su mitad aumentada en 1. ¿Sí? Entonces, R, ¿quién es? Es la imagen de X es su cuadrado. ¿Sí? O sea, -1, la imagen del -1, por eso dice de X, es su cuadrado. ¿Quién es el cuadrado de -1? Y bueno, -1 al cuadrado. ¿Quién es? El 1. Bueno, entonces la imagen de X, que en este caso es -1, va a ser el 1. ¿Sí? No va a ser el 3. Porque acá la relación me dice que la imagen de X es su cuadrado. La imagen de 0 sería 0 al cuadrado, pero no lo tengo en B. Entonces significa que el 0 no va hacia ningún lado. ¿Sí? Porque recuerden que no es que tengo que relacionar todos con todos. ¿Sí? O sea, cuando relaciono todos con todos se llama producto cartesiano. Ahora, la relación me restringe un poco la cantidad de pares ordenados que tengo, ¿sí? Por eso es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, 0 no tiene imagen. El 1 dice la imagen de X, o sea, 1 es su cuadrado. ¿Quién es el cuadrado de 1? Y 1 positivo. Bueno, entonces, 1 con 1 lo voy a tener. ¿Sí? Después, ¿quién es S? Que es este de acá. El correspondiente de I es su mitad aumentada en 1. ¿Sí? Entonces, I, en este caso, es el 1. Dice, es su mitad, ¿quién sería la mitad? Un medio, ¿sí? O sea,
esto dividido 2, aumentada en 1, o sea, 1/2 más 1. Eso sería. Entonces, ¿quién es 1/2 más 1? Y 1/2 más 1 resulta que es 3/2. ¿Sí? Entonces, ese podría ser el par ordenado 1 con 3/2. Después, ¿qué más? Dice, el otro valor, 3. ¿Quién sería su imagen a través de ese? Y bueno, le tengo que hacer esto. Tengo que agarrar el i, tengo que calcularle su mitad, o sea, la mitad de 3, 3/2, y aumentarle 1. Bueno, pero 3/2 más 1 resulta que es, ¿quién? 5/2. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico mi S, yo puedo tanto ir del 1 al 3/2 porque verifica esto de acá. ¿Sí? Y puedo ir del 3 al 5/2 porque verifica esto de acá también. ¿Sí? Recuerden que el 0 acá no verificaba con ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, no iba a estar en la relación. Bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico, así se entiende un poquitito más. Pero recuerden, R es hacerle el cuadrado y buscarlo en el conjunto B. Y de B a C tengo que hacer su mitad y aumentarle 1. Entonces, vamos a utilizar otra vez diagramas de Venn. En el conjunto A tengo al -1, al 0 y al 1 positivo. En el conjunto B, ¿a quién tengo? Tengo a 1 y a 3. Y en el conjunto C, ¿a quién tengo? Tengo a 3/2, a 5/2 y a 0. Bueno, entonces, quiero marcar mi R. ¿R qué era? Era estos de acá, elevarlos al cuadrado y fijarme si los tengo en B. Entonces, el -1 está relacionado ¿con quién? Y con el cuadrado de -1, porque estaba definida así la relación. Entonces, -1 al cuadrado, ¿quién es? 1. Entonces, acá voy a tener un par ordenado, que será el -1 con el 1. Después, el 0, el cuadrado, ¿quién es? 0 al cuadrado, 0, pero no tengo ninguno. Entonces, no puedo establecer una relación. Entonces, el 0 lo dejo así como está. Después, el 1. El 1 al cuadrado, ¿quién es? Y 1. Entonces, este 1 está relacionado con el 1. Entonces, este sería mi relación R. Y ahora vamos a dibujar mi relación S. ¿S quién era? Era agarrar los elementos del conjunto B, o sea, de mis I, y calcularle la mitad, o sea, dividirlo por 2 y aumentar 1. O sea, sumar 1. Entonces, el 1, la mitad de 1 es 1/2, más 1, 3/2. ¿Sí? Después, el 3, la mitad de 3 es 3/2, más 1 es 5/2. ¿Sí? Entonces, esto de acá es mi relación S. Continúo escribiendo en la parte superior porque me interesa poder visualizar lo que ya tengo escrito. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a definir, ya está definida. Vamos a escribir por extensión, digamos, quién es la relación R. O sea, ¿cuáles son los pares ordenados que pertenezcan a la relación R? Bueno, yo acá tenía mi par ordenado -1 con 1. O sea, el -1 se relacionaba con el 1. ¿Por qué está relacionado? Porque -1 al cuadrado resulta que es 1. ¿Sí? Después, ¿qué otro par ordenado tenía? Y tengo el 1 relacionado con el 1, perdón. Y solamente tengo esos. ¿Sí? Porque yo acá
supongamos con el 0. 0 al cuadrado es 0. Sí, pero yo acá en B no tengo ningún 0. Entonces, el par ordenado 0 con 0 no está incluido en el producto cartesiano A por B. Porque mi producto cartesiano, ¿quién sería? Menos 1 con 1, menos 1 con 3, 0 con 1, 0 con 3, 1 con 1, 1 con 3. Pero el 0, 0 no está incluido en el producto cartesiano. Por lo tanto, si la relación es un subconjunto de producto cartesiano, 0 no lo puedo relacionar con nadie, por más que el 0 tenga su cuadrado. Bueno, sí, lo tiene, pero no es un par ordenado que esté incluido en el producto cartesiano A por B. Por eso no lo puedo escribir. Por eso no pertenece a la relación. S. ¿Quiénes son los paros ordenados de S? Y el 1 con el 3 medios. ¿Por qué? Porque cumplen. O sea, pertenece a mi conjunto producto cartesiano B por C. Y cumple además que la mitad de 1 más 1 resulta que es 3 medios. ¿Sí? Entonces ese está. Y mi otro par ordenado es el 3 con el 5 medios. Y nada más. O sea, tengo que escribir las flechas básicamente. ¿Sí? Porque mi producto cartesiano, ¿quién es? 1 con 3 medios, 1 con 5 medios. Sí, bueno, pero el 1 con el 5 medios no cumple la propiedad que la mitad de 1 más 1 de 5 medios. Y mi producto cartesiano también estaría 1 con 0. Sí, pero bueno, 1 con 0 tampoco cumple, que la mitad de 1 más 1 me dé 0. ¿Sí? El producto cartesiano seguiría 3 con 3 medios, 3 con 5 medios, 3 con 0. Pero solamente los dos que cumplen la propiedad que me pide S son el 1 con el 3 medios, que ya lo anoté acá, y el 3 con el 5 medios, que ya lo anoté ahí. Entonces esos dos pares ordenados son los que pertenecen a la relación S. Bueno, ahora tengo que ver cuáles son los pares ordenados que pertenecen a la composición. La composición siempre se escribe al revés, ¿sí? Entonces, quiero que pensemos esto de acá. ¿Qué dice ahí, no? Es medio como un lío toda esa escritura, ¿no? Pero pensemos un poquitito. Yo acá tengo mi composición de la relación son X con Z, o sea, los pares ordenados que tienen la primera coordenada en X y la segunda coordenada en Z. ¿Sí? Lo voy a explicar primero en el diagrama de Venn, que probablemente se vea más rápido. Mi composición va a tener que hacer todo un caminito desde el primer conjunto hasta el último conjunto. Entonces, mis pares ordenados que van a pertenecer van a ser los que yo pueda hacer todo el camino. De acá estaciono en el 1, pero del 1 tengo una flecha que me lleva hasta el 3 medios. ¿Sí? Entonces el par ordenado menos 1 con 3 medios pertenece a la composición. Y después tengo que ver con qué flechas puedo ir viajando de un conjunto. Acá estaciono en el 1 y sigo hasta el 3 medios. ¿Sí? Y no puedo hacer ninguna otra flecha más. ¿Sí? Porque este 3 no le llega a ninguno de X. Y yo tengo que partir en la composición de un valor de X hasta un valor de Z. Entonces, por más que acá haya una flecha, yo nací pero en el conjunto B, no, yo tengo que arrancar en el conjunto A, tengo que poder pararme un segundito, o sea, hacer pie en un elemento del conjunto del medio y después continuar hasta el último conjunto. De eso se trata la composición. Entonces, volviendo a esto de acá. Yo tengo los XZ, claro. ¿Por qué? Porque acá tengo mis X, acá tengo mis Y y acá tengo mis Z. ¿Sí? Son los XZ, o sea, yo tengo mis pares ordenados, los que voy a escribir acá, tienen que ser de la forma un elemento de X, o sea, un elemento de A, perdón, y un elemento de Z, un elemento de C, perdón, Z.
¿no? O sea, acá se representan en forma general. X representa a todos los elementos de A y Z representa a todos los elementos de C. Pero van a tener que tener esta facha, digamos, un elemento del primer conjunto con un elemento del último conjunto. Entonces, ¿qué es esto? Existe un I perteneciente a B. Claro, existe un estacionamiento, digamos, en el conjunto del medio. Tiene que existir, ¿sí? O sea, este 3, al no ser un estacionamiento, digamos, y ya me está tirando que este I no me va a servir, ¿sí? Entonces, a ver si puedo borrar eso solo. Entonces, acá tengo, fíjense, que cumplir esto de acá y esto de acá. ¿Y esto del medio qué son? Son I, ¿no? Eso es una I. ¿Y cuándo una I era verdadera? Cuando de los dos lados era verdadero. Pero si acá tengo tres cosas, y lo que significa es que tienen que ser verdadero tanto el primero, como el segundo, como el tercero. Tienen que ser verdaderos los tres. O sea, tiene que existir algún I perteneciente a B, pero además se tiene que dar que X y pertenezca a la relación. O sea, yo tengo que tener un X de dónde venir, pero que me vaya a parar al Y, ¿sí? O sea, tiene que ser un elemento, el Y, que tiene que haber, lo voy a remarcar en rojo, este Y, tengo que tener un elemento que desde X pare en ese Y. Y además, esta es la misma I. Y además se tiene que dar que desde ese I llegue algún Z, ¿sí? O sea que I Z pertenezca a la relación. Entonces lo que me está diciendo, bueno, acá mi I, ¿quién es? El 1. ¿Por qué? Porque X con Y existe. Sería menos 1 con 1. Y además se tiene que dar que 1 esté relacionado con 3 medios, ¿sí? O sea, mi IZ tiene que pertenecer a la relación. Entonces, ¿quiénes son mis pares ordenados? Será el menos 1, pero yo tengo que escribir acá esto, X con Z. El I no lo tengo que escribir. Tiene que existir, pero no lo tengo que escribir, ¿sí? Lo que me quiere decir todo esto es que tengo que tener un puentecito, un dónde hacer pie, ¿sí? En dónde estacionar, como para después poder saltar al otro conjunto. Entonces, el menos 1 con el 3 medios va a pertenecer a mi composición. Y después, ¿quién más? Y la flecha violeta, ¿sí? El 1 con el 3 medios también. El 1 con el 3 medios, ¿sí? Porque el I que me hace pie era el 1 también, ¿sí? Entonces, esto de acá es mi composición. Básicamente yo tengo que poder escribir esa flecha, digamos, o sea, a partir de X, apoyarme en algún elemento de Y y después continuar por S algún elemento de Z. Espero que se haya entendido. Capaz me enredé un poquitito, pero bueno, espero que se haya entendido. Entonces, mi composición, que es esa que escribimos ahí por extensión, cuando está escrita de esta manera, digamos, se llama por extensión. ¿Por qué? Porque yo nombro todos los elementos que tiene. Y hay otra escritura que se llama por comprensión, ¿sí? O sea, cuando lo puedo escribir de forma genérica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para definirlo por comprensión? Tengo que hacer la relación S compuesta con R, primero que tiene que estar incluida en el producto cartesiano de quién con quién. Y del primer conjunto, A, por mi último conjunto, ¿sí? O sea, todas las posibles combinaciones entre elementos de A y elementos de C, ¿sí? Tiene que estar incluida. O sea,
no necesariamente ser todo el producto cartesiano A por C, sino que siempre recuerden que las relaciones son subconjuntos de productos cartesianos. Entonces, tiene que pertenecer, tiene que estar incluida en A por C, pero además tienen la forma esta, ¿no? XZ. Si pertenece a la composición, tiene que además cumplir con que mi elemento Z, que es este de acá, tiene que verificar algunas cosas, ¿sí? Mi elemento Z no puede ser cualquier elemento Z, porque yo no estoy agarrando todos los pares ordenados, yo estoy agarrando algunos, ¿sí? Los que pude viajar mediante una flecha desde el conjunto A hasta el conjunto C. Bueno, entonces, esos Z que no son cualquiera, ¿son quiénes esos Z? Y cuando yo agarraba el primer elemento, ¿qué le hacía? A través de R. Lo elevaba al cuadrado, ¿no? Y de ahí llegaba el conjunto I. Sí, pero yo además tenía que este elemento poder relacionarlo con S. Relacionarlo con un elemento del conjunto C, pero a través de la relación S. Y la relación S que me decía, y que lo tenía que dividir por 2 y después aumentar 1. ¿Sí? Entonces, mis Z no son cualquier Z. Mis Z son los que hayan podido pasar por esta propiedad. ¿Sí? O sea, al elemento del conjunto A tenía que elevarlo al cuadrado, ¿para qué? Para que pase a través de R. O sea, para que pueda unirme yo mediante una flecha desde el elemento del conjunto A hasta un elemento del conjunto B. Pero del conjunto B no me quedaba ahí, sino que tenía que ese elemento del conjunto B, que sería de x al cuadrado, tengo que hacer que vaya hasta C, pero que vaya hasta C mediante la relación S. Y la relación S me pedía que le calcule la mitad y después aumente 1. ¿Sí? Entonces, esta de acá es otra manera de definir a la relación. Acá está por extensión y acá por comprensión.